Hola chicos, hola chicas. Ayer hemos subido al campus con Sabrina la primera clase de transporte terrestre correspondiente a la unidad número 3. Y en este caso vamos a continuar con transporte terrestre, enfocando más en lo que tiene que ver con la cuestión vinculada al mercado del transporte eh, interurbano de pasajeros, ¿sí? Básicamente los servicios de ómnibus de larga distancia, como los conocemos habitualmente. Ayer, en esa primera presentación de casi una hora, vimos las consideraciones para definir específicamente qué es la larga distancia. Eh, También pudimos ver algunas cuestiones vinculadas a la distribución modal de los viajes en la Argentina a partir de las encuestas del Ministerio de Turismo o a partir de las estadísticas disponibles por los distintos organismos oficiales. Y también hicimos un pequeño, eh, un pequeño repaso de lo que es el órgano de control, la CNRT, que es la encargada de regular y controlar la actividad del transporte terrestre. En este caso, la idea es hacer un video más corto, pero que los pueda acompañar en la lectura tanto del apunte de Jorge Sánchez como en el repaso del PDF de la clase de hoy para entender de qué hablamos cuando hablamos de transporte interurbano de larga distancia y cómo ha sido su evolución a través del tiempo de un mercado que es muy importante en la Argentina y ha acompañado distintas instancias eh, económicas y políticas a lo largo del tiempo y que vamos a analizar en esta reunión. Con respecto al apunte de Jorge Sánchez, yo les voy también a mandar hoy eh, un pequeño resumen de cuáles son los puntos los cuales deben prestar atención. La idea es que hagan una lectura general del apunte, sobre todo en lo que se refiere a transporte terrestre. Dejemos para, el segundo parcial todo lo que es de transporte aéreo, específicamente. Focalicémonos en transporte automotor y transporte ferroviario. Y en ese pequeño apunte que les voy a mandar, les voy a destacar cuáles son los puntos más importantes de este apunte de Jorge Sánchez. Voy a compartir ahora la pantalla, así esta presentación que ustedes ven acá, van a, la van a poder tener en PDF. Tiene 30 páginas y es una presentación relativamente larga para lo que es una clase. Yo la voy a ir pasando lo más rápido posible, de manera tal que me pueda detener en en aquellas páginas en las cuales crea necesario reforzar alguna cuestión, sobre todo conceptual, de lo que estamos planteando. Eh, en la unidad de sistemas de transporte destacamos la importancia que tenía el Estado en términos de planificación y regulación de los mercados vinculados al transporte. Vimos también en el apunte de José Barbero, eh, cuando hablábamos de las fallas de mercado, la distinta participación que puede tener el Estado a la hora de regular los diferentes mercados, en este caso del transporte, y el rol que asume el Estado en cada contexto. En este sentido, lo que vamos a repasar hoy van a ser el marco y el tipo de regulaciones que históricamente hubo en la Argentina y cuáles son las leyes que están vigentes. Esto relacionado directamente con la oferta de servicios. Eh, Vamos a analizar, vamos a hacer un pequeño análisis de la situación regulatoria del autotransporte de larga distancia, es decir, de los ómnibus de larga distancia, siempre vinculados a la jurisdicción nacional. Y vamos a hacer la diferenciación de competencia por el mercado y en el mercado, y vamos a ver cuál es la situación actual, sobre todo en los últimos 10 años del mercado
del autotransporte de larga distancia. Y por último vamos a hacer unas pequeñas consideraciones eh, eh, por el tema de la situación que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con la pandemia y la afectación directa de los servicios de transporte, no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Pero vamos rápidamente. Dijimos, les hacía referencia al apunte de Barbero, en el que se definen los distintos roles que asume el Estado a partir de la posibilidad de regular cada uno de los mercados. En realidad, el Estado, eh, estableciendo el marco regulatorio, define los vínculos que se van a establecer entre los prestadores de servicio y los usuarios. Dijimos que en materia regulatoria, los prestadores de servicios se van a regir por los decretos que vinculan y permiten el desarrollo de la actividad de transporte, y por los usuarios a través, en este caso, del órgano de control, como es la CNRT, que lo explicamos en la clase anterior. Cómo el Estado regula de alguna manera y establece los diferentes parámetros en los cuales se va a poder operar en ese mercado de transporte. Bueno, hay dos tipos de regulaciones claras. Uno es una regulación que tiene que ver con respecto a la oferta, ¿sí? Y otro que tiene que ver una regulación específica de cuestiones técnicas. En el caso del transporte, el autotransporte de ómnibus, esas cuestiones técnicas van a estar estrechamente vinculadas a los vehículos que necesariamente van a tener que ofrecer las empresas y las características de los mismos. En cuanto a la oferta, lo que define el Estado de alguna manera es el acceso al mercado, la posibilidad de que las empresas puedan participar, y en ese sentido las barreras, tanto de entrada como de salida, por parte de las empresas a ese mercado, establece a partir de la oferta una de las regulaciones más importantes. Y obviamente también las cuestiones vinculadas a la permanencia también son establecidas por el mercado, sobre todo tratándose en general de servicios de transporte público, en donde el Estado asume un rol que tiene que ver básicamente con la accesibilidad y la conectividad de su población. Para lo cual la oferta está orientada también a regular la permanencia de las empresas en los mercados una vez que acceden. Y en lo que se refiere a las cuestiones técnicas, en general eh, hablamos por sobre todas las cosas de las unidades, se refieren a las cuestiones vinculadas estrictamente a la seguridad, a las cuestiones administrativas vinculadas a las empresas que presentan sus ofertas para ser incluidas en los diferentes mercados, y obviamente a la calidad del servicio que el Estado les va a exigir a la hora de prestar distintos tipos de servicios de transporte en los distintos ramales. Entonces, estos son los dos tipos de regulaciones que existen en el mercado. Es la oferta de servicios, está marcada desde siempre por un servicio público, que puede ser de gestión pública o de gestión privada. Han existido empresas públicas de autotransporte de pasajeros. No es un sector que se ha caracterizado como si el ferroviario, que es eminentemente todo o mayoritariamente es el Estado el que gestiona. En el caso de los ómnibus, la gestión es básicamente privada. Y en esa gestión privada, el Estado sí define, a partir de la legislación que esté en vigencia, dos tipos de competencias, ¿sí? Por un lado, la competencia por el mercado, y por otro lado, la competencia en el mercado. Cuando hablamos de la competencia por el mercado, lo que estamos diciendo es básicamente que los oferentes que se presentan con intenciones de ser prestadores de servicios de transporte compiten para ingresar a cada uno de los mercados, siendo protegidos por el Estado una vez que acceden y que ganan esa competencia a través de las concesiones y de las licitaciones que el Estado hace para cada uno de los corredores. Y la competencia en el mercado es cuando el Estado define
mercado en donde varios oferentes, varias empresas de gestión privada van a competir en el propio mercado a partir de las condiciones que establece el Estado. Es decir, son dos tipos distintos de gestiones, siempre hablando de la gestión estatal, y que van a definir los dos periodos más importantes en la evolución del sistema de transporte en la Argentina. Básicamente podemos definir dos puntos de inflexión a lo largo del desarrollo del transporte de ómnibus. Desde sus inicios, en el año 37, cuando se comienza a dar forma a lo que se va a conocer como las primeras permisionarios de transporte público en los corredores de jurisdicción nacional, se hicieron a través de la ley 12.346, y tuvo que esperar 2 años para poder establecer un decreto reglamentario, que es el 27.911, que establecía que el servicio público de transporte por automotor de caminos y que los permisos deben ser otorgados por el Estado. Es decir, a partir de aquí, sobre todo por la incipiente desarrollo por aquellos años de la red vial argentina, y teniendo en cuenta de que muchos de estos servicios aún se hacían en caminos no pavimentados, tenemos que tener en cuenta que estos permisos se gestionaban a través del Estado y en general correspondían a iniciativas de privados que visualizaban la posibilidad o la demanda de viajes entre las ciudades más importantes de la Argentina en ese momento, y que comenzaban a gestionar a través del Estado esos permisos. Y a partir de buscar un marco regulatorio, el Estado sanciona esta ley y este decreto, que van a regir con algunos cambios que vamos a marcar más adelante, hasta el año 1992. En cuyo año se sanciona el decreto 958, que es el que actualmente rige la actividad, con algunas consideraciones más que importantes que vamos a hacer en este desarrollo. Este decreto del año 92 obviamente se enmarca en las reformas estructurales que tuvo la Argentina a principios de los 90, a partir del gobierno de Menem, muchas de las cuales ya se venían dando durante la década del 80, pero que se van a terminar de configurar a partir de la ley de reforma del Estado y a partir de la desregulación de todos los servicios públicos, conforme a las políticas generales establecidas durante aquellos años. En el caso del transporte, se desreguló todo el transporte mayoritariamente, y en cuyo contexto fue creado el organismo de control como elemento de fiscalización por parte de los usuarios, todavía en manos del Estado. La realidad que se definieron tres tipos, que esta ley define tres tipos básicos de servicios públicos, de servicios, que son los servicios públicos, los servicios de tráfico libre y los servicios ejecutivos, además de establecer lo que ya se conocían como los servicios de turismo. Derogando de esta manera el decreto 958, el decreto 27911, que regía desde el año 39. Estas son las dos herramientas normativas que tuvo el Estado y que tiene en el caso del decreto 958, y que van a marcar, como lo vamos a ver ahora, los tres periodos de la historia en donde que podemos hacer estas grandes divisiones. Por un lado, el periodo de la competencia regulada, que va a regir hasta el año 92 a partir del decreto del año 39. Luego un periodo de desregulación y apertura de todos los mercados, que fue breve, a partir de la instalación del decreto 958 del año 1992, y a partir de 1998 queda en vigencia el decreto 958, pero
se sancionan nuevos decretos y nuevas reglamentaciones que van a distorsionar en gran parte el sentido que había tenido aquel decreto que era la desregulación del mercado. Por lo tanto, en el periodo posterior al año 1998 y hasta la actualidad, podemos decir que hay una restricción de competencias por el mercado y en el mercado. ¿Sí? Y luego vamos a analizar algunas de estas cuestiones, por qué se dio esto en estos términos. Pero la idea de este apunte que les damos de la cátedra es que diferencien estos tres periodos, que identifiquen la preponderancia del tipo de mercado en cada uno de los periodos y que sepan caracterizar cada uno de estos periodos en la evolución del autotransporte de pasajeros en la Argentina. Esto para nosotros es muy importante porque también les va a permitir el acceso a esta información, el acceso al análisis que nosotros hacemos desde la cátedra, les va a permitir a ustedes también tener su opinión respecto a las cuestiones vinculadas, en este caso, al mercado de transporte, y obviamente que hay posiciones encontradas en cuáles son los caminos necesarios para lograr, por sobre todas las cosas, la posibilidad del acceso de la población al transporte en condiciones de seguridad y accesibilidad, esto es tanto tarifaria como física, como todos desearíamos y como el Estado debería, en todo caso, planificar y proyectar. Así que estos tres periodos están claramente definidos. Cuando hablamos de la competencia regulada por el mercado, dijimos que nos basamos en aquel decreto de la ley del año 37, en donde los privados, en general, eh, tomaban la iniciativa pidiendo autorizaciones para efectuar viajes de un origen a un destino, en cuyo caso no se abrían procesos licitatorios, sino que simplemente se publicaban edictos para superar oposiciones, el Estado analizaba las propuestas de los privados y autorizaba o denegaba. Y los criterios en general de aprobación, siendo que la ley tardó algunos años y que todavía no contenía eh, una gran expertise del Estado en esta materia, eran criterios muy generales. Y como vemos acá en el apunte, escribimos algunos de los criterios los más importantes que definía aquel decreto del año 39, que vemos que en su redacción, para no entrar uno por uno, son muy generales y no especifican las cuestiones vinculadas a las características de servicio que se deberá prestar. Obviamente no existía mucha puja entre los oferentes, cada iniciador encontraba su mercado y no existía prácticamente la competencia. Eh, Obviamente que del año 39 al año 92 las cosas fueron cambiando, el sistema fue evolucionando, lo que al principio eran iniciadores, en donde no había competencia, cerca de los, ya más cercanos a los años 70 y 80, ya comenzó a aparecer la competencia y comenzó el Estado a introducir cambios específicamente reglamentarios que permitían de alguna manera o hacían prever una incipiente desregulación de algunos de los corredores más importantes. Cuando hablo de corredores, lo especifico porque el año pasado me lo preguntaron, cuando hablo de corredores en general vinculados a los servicios públicos de transporte, son corredores que están estrechamente vinculados a las rutas nacionales y a las vinculaciones origen-destino de las principales ciudades del país y el corredor que los vincula y las ciudades intermedias que vinculan ese corredor. Con lo cual, cuando yo digo Mar del Plata, Buenos Aires, estoy hablando de un corredor. Cuando digo Buenos Aires, Rosario, estoy hablando de otro corredor. Buenos Aires, Córdoba, estoy hablando de otro corredor. Que para cada uno hay una licitación, hay permisos otorgados, y son en definitiva los que definen esto que nosotros denominamos el mercado.
La caracterización de este decreto desde el año 39 eh, generaba muchas suspicacias, sobre todo por esta generalización de las exigencias que ponía el Estado, con lo cual era un sistema realmente poco transparente y que obviamente en donde había un gran poder de lobby de los principales empresarios vinculados al sector y que habían sido los iniciadores del transporte allá por la década del 40 y del 50. Hacia finales de la década del 80 hay algunos movimientos a partir de distintas reglamentaciones, sobre todo pensando en que la cantidad de pasajeros transportados en forma anual había aumentado considerablemente y esto exigía la necesidad de desregular y generar algún tipo de competencias que se van a terminar de cristalizar a partir del año 92, pero que ya eran incipientes en la década del 80. ¿Cuáles son las características básicas de este régimen? Una barrera de entrada alta, ¿sí? Que estaba eh, supeditada al poder del lobby y a la iniciación de cada uno de los corredores. En cuanto a las variables relevantes de permanencia, tenía el vinculado a las frecuencias, a las tarifas y a la antigüedad del parque. Existían restricciones rígidas para modificar parámetros operativos, esto era bastante dificultoso, y la barrera de salida era verdaderamente alta. Eh, si tomamos como referencia cómo se encontraba la actividad mientras estaba este decreto del año 39 en vigencia, podemos decir que se llegó al año 92 con 2.654 ómnibus en servicio, con una antigüedad de 5,4, con 472 millones de kilómetros recorridos por los distintos servicios, con un factor de ocupación relativamente alto, del 62%, y con casi 50 millones de pasajeros transportados. ¿Cómo se configuraba la oferta? Un elemento importante de análisis a la hora de ver cómo estaba armado el mercado. Bueno, podemos decir que había una desconcentración importante de la oferta. Tengamos en cuenta que la empresa más grande solo tenía el 10% del mercado y que el resto de las empresas tenían una participación muy pequeña del mercado. No había preponderancia de ningún grupo ni de ninguna empresa en la configuración del mercado de autotransporte en la Argentina. Es decir, que era un mercado, podemos decir, bastante atomizado. Las críticas que nosotros podemos hacer a ese modelo que rigió hasta el 92, bueno, los servicios eran solo iniciativa de los operadores, no había una planificación por parte del Estado de las necesidades de transporte y de accesibilidad de la población. Se, se guardaban y se archivaban gran cantidad de expedientes a la espera de aprobación. Había una posible suboferta en el sistema y había escasos incentivos a la innovación y la reducción de costos. En general, este modelo lo que generó son empresas pesadas, con mucho costo, puesto que una vez que accedían a cada uno de esos mercados, tenían el monopolio de cada uno de los corredores y no tenían ningún incentivo de competencia. Pero ahora sí, vamos a analizar el periodo a partir del año 92, en donde sí se va a establecer una competencia en el mercado. ¿Cómo se va a establecer esa competencia en el mercado? Básicamente, este decreto, que ya lo vamos a poner en el campus y por el cual también les voy a mandar un pequeño videito explicativo de cómo leer este decreto, basados en la Ley de Reforma del Estado y la desregulación de todos los servicios de transporte, lo que generaron fueron 4 categorías claramente definidas. Los servicios públicos, que en su momento, para generar una tregua con las empresas existentes, se les renovó a las empresas que ya estaban en el mercado por 10 años.
el servicio de los tráficos libres, que son los operadores de servicio público, que pueden iniciar nuevos recorridos, en este caso de tráfico libre, con la condición de comunicar el inicio o fin con 30 a 60 días de anticipación respectivamente. Es decir, todos los operadores que tenían algún servicio público asignado podían ingresar a competir en otros corredores, ¿sí?, bajo la condición de tráficos libres y generar una especie de competencia, que era lo que se buscaba en esta desregulación. La tercera clasificación que deja el decreto 958 es el de servicios ejecutivos, especialmente vinculados a servicios en donde se los conocía como servicios de lujo o con una alta prestación que se diferenciaba en calidad y en precio de los servicios de transporte libre o inclusive de los servicios de transporte público. Y también aparecía como cuarta categoría las vinculadas a los servicios de turismo, pero específicamente destinados a aquellos servicios que atendían a una demanda de turismo a partir de la programación del viaje con ciertas características específicas. Pero básicamente esta desregulación a partir de estas cuatro categorías fue muy importante, con distintas consecuencias a lo largo del tiempo y con algunas modificaciones que se van a producir en los años, a partir del año 96 y el año específicamente el año 98. Los principios básicos de este decreto era una tarifa máxima regulada por el Estado, un nivel de ofertas básicos a partir de los servicios públicos y la posibilidad de incluir con mayor libertad y en la búsqueda de las competencias, especialmente de aquellos corredores más rentables, la incorporación de los servicios libres, en donde se daba libertad de tarifas, de recorridos y de frecuencias, siempre con aprobación del Estado, pero a proposición de cada uno de los operadores. Y los accesos a los nuevos operadores se hacían cada 180 días, es decir, cada 6 meses se renovaban los accesos a el mercado que solicitaban los operadores. Hubo durante este periodo un cimbronazo muy importante en los mercados. Primero porque la desregulación y la competencia generaron situaciones bastante complejas en las que el Estado tuvo que salir de alguna manera a arbitrar. Y en este sentido, algunas empresas que habían sido líderes durante el periodo de iniciación y hasta el año 92, como por ejemplo Chivaler, sufrieron sus quebrantos y fueron absorbidas por otras empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas no estuvieron en condiciones de competencia por sus elevados costos, por su rigidez estructural, por un modelo de negocio muy protegido que no estuvo en condiciones de competir en un mercado que en este caso fue mucho más voraz, en donde se priorizaban la baja de costos, es decir, se priorizan y aparecen los liderazgos en costos como un elemento sustancial para competir en un mercado absolutamente desregulado. Y esto provoca obviamente el deterioro de empresas que se conocían hasta ese momento como líderes. También el elevado costo laboral de estas empresas incidió y se generaron condiciones laborales a partir de los convenios colectivos más flexibles, con una vocación de servicio al cliente. ¿Cuáles son las variables relevantes de este decreto 958, por lo menos hasta el año 1998? Una barrera de entrada baja, es decir, todos podían ofrecer, siempre y cuando sean servicios públicos, tengan alguna
concesión de servicios públicos pueden competir en tráficos libres en cualquier corredor, y en el caso de los ejecutivos, de los servicios ejecutivos, que es la tercera categoría, cualquier empresa puede presentarse y solicitar un permiso para operar en cualquier corredor bajo las condiciones que se establecen como servicio ejecutivo y de alta calidad. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en el corredor en Mar del Plata, Buenos Aires, es el ejemplo de Tony Tour, que se incorporó a principios de los 90 como una empresa de servicios ejecutivos y se consolidó en el mercado sosteniendo una alta calidad de servicio y un precio en general bastante superior a la media que establecían los servicios públicos. Esa es una empresa que pudo meterse en el mercado como muchas otras, pero la que más tenemos cercana por ser marplatenses, y que ha tenido un fuerte impacto y que se ha consolidado a lo largo de los años como una de las empresas de mejor calidad de servicio, por lo menos en el corredor Mar del Plata, Buenos Aires. Variables relevantes para definir este decreto fueron las frecuencias básicas, las tarifas máximas, ¿sí?, que se establecieron, y obviamente la antigüedad del parque. Las condiciones de competencia hacen de que las cuestiones vinculadas a la calidad del servicio y obviamente a las prestaciones de cada una de las unidades sean relevantes, por lo cual la antigüedad de los buses es un elemento que comienza a incidir en la caracterización a partir de este decreto. Y restricciones, la rigidez para modificar parámetros operativos de servicio público y la flexibilidad para modificar parámetros de los tráficos libres. Es decir, los tráficos libres son a proposición de cada uno de los operadores en cuanto a frecuencias, en cuanto a tarifas y en cuanto a calidades de servicio siempre vinculadas al servicio público. La barrera de salida es una barrera alta, porque los compromisos que se asumen en condiciones de competencia son mucho mayores a los que existían anteriormente. Hasta el año 98, que es donde pusimos ese punto de inflexión, el crecimiento de los servicios de transporte, de las unidades de ómnibus, creció notablemente, llegando a 3.765 buses. La antigüedad media bajó un poco, estableciéndose en 5 años. Creció notablemente la cantidad de kilómetros recorridos. El factor de ocupación en condiciones de competencia se redujo casi 18 puntos porcentuales, y la cantidad de pasajeros transportados al año 98 no difirió demasiado de lo que había al momento de la aplicación de la ley en el año 92, en torno a los 50 millones de pasajeros. Hasta el año 98, ¿cómo se terminó de conformar la oferta? No hubo grandes variaciones respecto a lo que había hacia el año 92. La empresa más importante tenía el 11% del mercado, cuando vimos que en general hasta el año 92 era del 10%. Con lo cual sigue habiendo un mercado desconcentrado, sin preponderancia de empresas o grupos de empresas, y se sostiene esta característica por lo menos hasta este año, ahora sí, en condiciones de competencia. Esta es la mirada en el año 2002 de lo que fue la aplicación del decreto a partir del año 92, es decir, 10 años posteriores no se modificó la participación del mercado de cada una de las empresas. ¿Cuál es la crítica a este modelo de competencia regulada que se estableció a partir del año 92? Requiere un mayor control para evitar externalidades. Si bien las tarifas descendieron, porque obviamente la competencia hizo que se produzca un descenso de las tarifas, los servicios del sistema se tornaron más inestables. No se previó atender a las crisis de las grandes empresas
previas al año 92. Hubo una precarización de la mano de obra, producto de la aplicación de otros convenios colectivos, que eso se fue solucionando en años posteriores, pero en ese momento generó un gran conflicto por por un intento de baja de los costos laborales, y se reemplazó gran parte de la mano de obra de choferes que eran originalmente de Buenos Aires por choferes del interior del país. Y esto, obviamente, atendiendo a la baja de costos y a las condiciones de entrada al mercado laboral. Y a partir del año 98 definimos la mirada sobre la restricción de la competencia por el mercado y en el mercado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si bien el decreto que continuó y continúa hasta la actualidad en vigencia es el del año es el 958, se produjo distintas reglamentaciones y decretos posteriores del 98, del 99 y del 97 cambiaron las condiciones de esa desregulación total que se habían establecido en el año 92. Tres elementos centrales fueron el cierre del registro de prestadores de servicio, ¿sí? O sea, la posibilidad de cerrar el mercado en todos los corredores, eso por un lado. La prohibición a las empresas de alquilar buses, hubo en condiciones de competencia una gran cantidad de empresas que en su momento hasta se las denominaba como empresas fantasma, que no tenían buses de su propiedad, sino que alquilaban buses, y a partir de estas modificaciones del año 98, lo que se va a permitir es solo la posibilidad de adquirir unidades en leasing, pero sí bajo título de propiedad de las propias empresas y no alquilando como ocurrió entre el 92 y el 98. Y también lo que terminó por modificar estas cuestiones es la posibilidad la imposibilidad de adquirir paquetes accionarios de unas empresas con otras. Esto de alguna manera modificó las condiciones iniciales establecidas, no propiciándose en este caso la competencia como había sido planteada en el año 92, sobre todo por la imposibilidad de que otras empresas se puedan presentar como servicios ejecutivos o como tráficos libres, las que ya tenían servicios públicos, con lo cual la conformación de este mercado va a tener características absolutamente distintas y va a desvirtuar de alguna manera el espíritu que tenía ese decreto del año 92 con una intención absoluta de regulación y de competencia total. Dentro de esta aplicación del proceso provisorio, se puede caracterizar a la adquisición de empresas, ¿sí? A una restricción de la oferta, a la concentración del capital de trabajo, y a la configuración de que aquellas empresas que se incorporaron en el año 92 a partir de los tráficos libres y de los servicios ejecutivos son las empresas que comienzan a liderar el mercado. Y la única regulación que va a existir por parte del Estado va a estar estrictamente vinculada a las regulaciones tarifarias en condiciones competitivas para cada uno de los mercados. ¿Cuáles son las variables relevantes? Una barrera de entrada alta, pero también una barrera de salida muy alta. En cuanto a la permanencia, no hubo un control fuerte de las frecuencias, no hay un control fuerte de las frecuencias. Se establecen bandas tarifarias, que es lo último que se estableció a partir del año 2017 y ahora lo vamos a analizar. La tendencia a que haya un parque automotor un poco más viejo, y en cuanto a las restricciones, la flexibilidad para modificar parámetros operativos y la ausencia de control.
tomando como referencia el año 2012, en donde ya se pueden visualizar de alguna manera los efectos de las modificaciones al decreto 958 del año 1998, el servicio de ómnibus está en torno a los 4.600 eh, unidades. Vemos que se continuó con la evolución que había habido, que hubo una baja, que se evidencia una baja en la antigüedad media de 4,7 años, de que los kilómetros recorridos se sostienen en torno a los 800 millones, que el factor de ocupación se mejora levemente en torno al 50%, y que los pasajeros transportados se sostienen y que tienen una tendencia al crecimiento de 55 millones. Pero lo interesante es, ese mercado a partir del año 98 tuvo una nueva configuración. Y esto ha sido básicamente por la posibilidad de que las empresas se fusionen y adquieran sus paquetes accionarios sin restricción alguna por parte del Estado. Y esto lo que termina configurando es un mercado concentrado en donde una sola empresa posee el 42% del mercado, cosa que no había ocurrido en ninguno de los periodos anteriores. Entonces, no solamente eso, sino que el restante, el resto, es decir, el 50%, el 18% lo ocupan el resto de las 50 empresas, con lo cual vemos que hay una concentración muy grande en al menos 10 empresas, con la preponderancia del 42% del mercado para la primera de las empresas. Y en esta gráfica podemos ver los distintos periodos, cómo se fue configurando el mercado, y el principal operador pasó a tener un promedio de entre el 10 y el 12% hasta el año 2000, a ocupar el 42%. Los primeros 5 pasaron de tener el 34% a tener el 72%, y los primeros 10 de tener apenas el 45% a tener el 82%. Con lo cual, lo que originó estas modificaciones al decreto reglamentario fue una concentración que ni siquiera hubo durante el periodo previo a el decreto 958, es decir, durante la década de 60, 70 y 80. La idea un poco era repasar con ustedes y que tuvieran algunos criterios y algunos conceptos a la hora de mirar este apunte. Les voy a subir también algunas explicaciones sobre el decreto 958, que es el que rige la actividad, en donde le solicitamos puntualizar específicamente en la clasificación que establece ese decreto y las posibilidades de participación de las empresas en ese mercado, y las modificaciones que se han hecho posteriormente. Debemos de alguna manera tener en cuenta, esperen que... Allí. Debemos de alguna manera también tener en cuenta que en los últimos 3 años se realizaron modificaciones a partir del decreto reglamentario, por ejemplo, el 808, que incorporó la posibilidad de tener nuevas clasificaciones de servicios de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado en cada uno de los momentos, y también establecieron bandas tarifarias más flexibles, intentando promover de alguna manera la competencia en cada uno de los mercados. Obviamente que hay una gran discusión respecto a cuál es el modelo que el Estado debe perseguir a la hora de fomentar los distintos mercados de transporte, en este caso interurbanos de buses de larga distancia. Como vemos, el derrotero que nos deja la evolución de este transporte en la Argentina es muy interesante, y hay experiencias, digamos, en los dos extremos. La realidad es que hay mucha bibliografía respecto a este tipo de cuestiones, sobre todo que tiene que ver
con aquellos liberales que establecen la desregulación total de los mercados y la búsqueda de la competencia casi perfecta, y aquellos que definen a los servicios públicos de transporte como servicios públicos esenciales que deben ser garantizados por el Estado, y donde el Estado debe regular fuertemente la accesibilidad, eh, la accesibilidad a partir de las fuertes regulaciones. Hay todo un abanico, hay puntos intermedios, obviamente en el tratamiento del transporte público, cada uno de los corredores definen diferentes condiciones. Hay corredores que naturalmente permiten la competencia, como puede ser, por ejemplo, el corredor Mar del Plata-Buenos Aires o Buenos Aires-Córdoba, y otros corredores que necesariamente solo van a generar vinculaciones que tienen que ver con la promoción de otro tipo de actividades y garantizar la conectividad de ciertas ciudades con las ciudades principales del país. Hay distintas situaciones para cada uno de los corredores, y en esto no hay un manual que sirva para todos los casos. Sí, el Estado Nacional, especialmente a partir de las políticas que va definiendo a mediano y largo plazo, tiene la necesidad de establecer algunos modelos, y obviamente el objetivo siempre tiene que estar centrado en la reducción de las tarifas que van a mejorar la accesibilidad del transporte público, y la posibilidad, obviamente, que más gente acceda a los servicios de transporte y obviamente al turismo, que es lo que todos aspiramos. Luego, cuando veamos, por ejemplo, toda la parte aérea, veamos la incorporación de las empresas low cost como una alternativa, que también genera discusiones de este tipo, en referencia a los tipos de mercado. También van a aparecer estos elementos. Como futuros profesionales vinculados al turismo, me parece que la formación que ustedes tengan en estos aspectos va a ser muy importante, y obviamente, más allá de que uno puede llegar a hacer análisis a partir de distintos bagajes ideológicos que trae y con los cuales carga, la realidad es que debemos tener acceso a la información, como es la idea que nosotros les damos a partir del desarrollo de la cátedra, para que ustedes sean capaces de formar su opinión y tener una capacidad de análisis de cada una de estas cuestiones. Decirles que todo lo que hemos dicho ha sido, digamos, parándonos en un lugar prepandemia, que la pandemia obviamente ha pegado muy duro en el mercado de transporte de larga distancia, que a partir de noviembre del año 2020, que se comenzaron a circular los servicios luego del periodo de ASPO para pasar a DISPO. Los servicios de buses están en mínimos históricos, que para el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, Retiro, la caída ha sido terrible, sobre todo porque el ferrocarril ha sostenido una oferta mayoritaria, como lo veíamos ayer en las diferentes distribuciones modales, y que obviamente la cuestión vinculada al distanciamiento social como una de las medidas centrales de evitar contagios para el caso del coronavirus, pero que muchas de estas conductas seguramente vinieron para quedarse, afectan de alguna manera al servicio de transportes de ómnibus de larga distancia. Todavía hay mucha tela para cortar, mucho material para analizar. La realidad que el sistema de transporte público, en este caso de larga distancia, de buses de larga distancia, ha sido en los últimos 15 años un sistema que se ha sostenido en base a subsidios por diferentes motivos. En Sánchez tienen la explicación de cuáles eran los subsidios que rigieron hasta el año 2016. A partir de esa fecha y a partir de la generación del decreto 808 se buscó una nueva desregularización que seguramente no se va a poder analizar por los efectos de la pandemia, y en la actualidad todas las empresas de transporte de la Argentina tienen un subsidio, sobre todo porque no
no han retomado la actividad con las frecuencias y porque no hay una demanda de transporte que así lo justifique, con lo cual se abre un verdadero interrogante de cuál va a ser el futuro de estos mercados. Bueno, todas las dudas que ustedes tengan las podemos ver la semana que viene a partir del encuentro sincrónico que vamos a tener con Sabrina. Por cuestiones muy específicas, me mandan el correo, tienen mi correo, tienen mi teléfono, me escriben por WhatsApp, conversamos, me gusta que se interesen por estos temas. A veces me excedo un poco, pero quiero que focalicen en las cuestiones sobre todo conceptuales y en el desarrollo de una mirada crítica respecto al modelo de transporte que tenemos y que venimos desarrollando en Argentina. Bueno, gracias y espero que les haya servido esta clase.